Buen día mi gente, ¿cómo está? Desde aquí chaval. ¡No! Dale, mi gente, como tengamos. Buen día mi gente, ¿cómo están? Tanto tiempo que no sacaba un videito. Les había mencionado en el video pasado que iba a estar así el canal por ahora, hasta que solucione un problema. Pero seguiremos subiendo videos en una nueva jornada de pesca y cocina con Mouthfishing. No les voy a mentir, he venido varias veces a hacerles videos, pero no me ha ido muy bien. Aparte que no tenía implementos de pesca, pero ya me llegaron. Así que aquí estamos. El video anterior, como le comenté, yo había venido a rellenar el congelador con pescado, con carne de pescado. Nos fue bien ese día, pero sacamos para el momento, no sacamos para guardar, así que ahora venimos a ver qué tal, cómo está el ambiente por acá. Vamos a lanzar un jig de 40 que tengo acá. Son los que me llegaron. No son los mejores de la vida, pero son buenos. Son económicos. Vamos a ver qué tal. Ay, está feo. Un amigo estaba pasando por la carretera en el camión, me estaba tocando la bocina. Con este sí, pues llego más lejos. Con esta mar en cama puede haber piques. Pueden haber diferentes especies de peces. Cardúmenes de bonitos muy grandes no van a ver. Cuando están las condiciones así, en este sector el bonito anda solo. Andan paseando alguno que otro por ahí. No estoy completamente seguro de lo que estoy diciendo, pero eso lo digo en base a la experiencia que yo he tenido pescando bonitos. Ustedes saben que en mi canal está lleno de pesca de bonitos, así que yo lo pesco porque es lo que más abunda en este sector y aparte igual es rico el pescado. Entonces no hay por dónde perderse. Ahora se está agitando un poco la mar. Eso nos viene bien para que se agite un poco y entre el pescado. Vamos a cambiar de posición, gente. Bueno, un suscriptor o una persona que me vio me dijo que no ocupara tanto la palabra mi gente, pero no sé cómo referirme a ustedes. No sé cómo decirlo, se me pegó esa palabra.
mi gente como para decirles lo que les voy a comentar en el momento. Hay un canal que creo que en un video antiguo repetí, o sea, dije que una persona australiana, creo, se llamaba Field Days, creo que se llama su canal, y él dice perritos. Hola perritos, dice el compañero ahí, y siempre cuando se va a referir a ellos, a los suscriptores, a los que ven sus videos, se refiere a ellos como perritos. Pero yo no quería copiarle, po. Igual le puedo decir perritos a ustedes, po. Y empecé a decirles mi gente. Así que no sé cómo les podría decir también. Se acepta, ¿cómo se llama? Ideas. Algún nombre especial para que quede para el canal sería espectacular si me pueden apoyar en eso. Por el momento no hay pica acá. Pasé por una playa que había anchoa, así que es una playa más o menos donde va mucha gente, entonces no, como que no me atrae mucho. En el sentido de gente que se está bañando, aparte que ya estamos en verano ya. Entonces, complicado un poquito. Pero vamos a ver si no sale nada, vamos a tener que irnos hacia ese lado. Por obligación. Así para. Mi gente, no hay movimiento. Yo creo que me voy a ir a la playa que les dije, que les mencioné recién. Voy a dar el último lance. Mi gente, antes de ir a la playa que les mencioné, voy a pasar a otro lugar para ver si hay lengüeito, aprovechando que la mar está así en calma. Vamos a tirar un vinilo. Mi gente, cambié el señor azul. Mi gente, saqué este chalaco recién. No sé si se vio en el video, parece que no estaba grabando. Pero aquí está. Un chalaquito pequeño, lo vamos a devolver. La carne de este pescado muy rica en ceviche y frito. Pero es muy chiquitito. Demasiado pequeño. Aunque lo podría guardar. Y a ver si saco más. Pero no, está muy pequeño. De chalaco, suéltate. Se pegó en medio charchazo, menos mal se pegó en el güiro. Estoy viendo movimiento, gente. Estoy viendo movimiento. Creo que estoy viendo movimiento. Hay movimiento ahí. No sé qué es. Anda cazando algo ahí. No sé si son... Voy a tirar jig mejor.
Voy a cambiar y voy a tirar jig. Ya vengo. Puede que sean cabezas, gente que estén ahí saltando. Hace un rato que estaba viendo que estaban moviéndose ahí algo. Vamos a venir jugando a ver qué hay por ahí. Sí, están saltando cosas ahí. Ahí está. Parece que son jureles, gente. Hoy está pesado. Parece que son jureles. Por cómo se mueven de rápido. A ver. Ah, no, ¿qué es? Ah, un tomoyo, gente. Creo que son lo mismo que sacamos recién. Pero esto es un tomoyo. Ya, hay tomoyo. Vamos a comer tomoyo hoy día, gente. Vamos a comer tomoyo hoy día, gente. Mira qué hermoso el pescado. Ya. Tomoyo es hoy. Ahí está. Ya. Se activaron los tomoyos, gente. También es rico el tomoyo. Nunca habíamos sacado tomoyo para el video. Vamos a ver si siguen picando. No sé si se alcanza a ver a los cangrejos que están comiendo ahí, güiritos. Están comiendo güiritos ahí. Normalmente ellos se corren cuando uno está cerca. Están comiendo nomás bien ahí. Hay tres, dos pequeños, uno ahí, uno allá y uno rojo grande ahí al medio. Mi gente, yo creo que vamos a devolver el tomoyito nomás. Lo vamos a devolver porque está muy pequeño. Si hubiera sacado dos, ahí sí. Pero a mí no me gusta sacar así de a uno solo. Menos si es muy pequeña, así que se va a ir de nuevo con sus amigos. Con sus amigos tomoyos. Ya estaba muriendo ya. Mira, está chiquitito, no está grande. Es bonito el pescado así, súper lindo, tiene unos colores azules. Cuando está más grande, no sé si esta es la hembra o el macho, pero hay uno de los dos que tiene una cabeza grande, creo que es el macho o la hembra. Y se le ven los ojos azules, azules, muy lindo el pescado. Ya mi gente, se va. Ahí se fue con devolución. Estuvo bueno, estuvo bueno. Ya mi gente, estamos acá en la playa Waikiki. Vamos a ir a un lugar que se llama El Establo, si no me equivoco, que le dicen. Vamos a ver si está saliendo pescado por ese lado. Hay que caminar por toda esta costa. Esta es la playa Waikiki. Y mi gente, estamos aquí, creo que está saliendo mono. Que vi a alguien con un mono.
Mi gente, nos vamos a correr nomás, porque no es que sea que está picando todo el rato, está picando así de vez en cuando nomás, pero está picando mono. Entonces quiere decir que está un poco más a la izquierda el mono, no está ahí en esa esquina, solamente se anda paseando alguno, pero de que tiene que haber, tiene que haber. Así que nos vamos a ir un poco más allá donde hay anchoa y ahí le vamos a dar. Y acá nos corrimos un poco más a la izquierda, gente. Está demasiado turbia el agua. Oh, oh, mi gente, ahí está. Oh, está grande, está grande, está grande. No, viene el lobo. No, ya la agarró, ya parece. No, se soltó. Ah, no, ahí viene. No, se soltó, a ver, no. Ahí viene. ¿Y por qué tiró tanto? Ah, igual está grande. Viene con bolsa y todo, gente.
GoPro para captura. No, mi gente, vamos a ver si sale más. Estamos bendecidos con ese bonito. Lo buscamos hasta que lo encontramos. Ojo ahí. Menos mal no lo agarraron los lobos, gente. Menos mal. Si no hubiéramos perdido feo. ¿O fue güiro eso? No, me parece que hay algo en medio. Vamos a hacer un rico ceviche, gente, hoy día. Y vamos a hacer pescadito. No sé cómo podemos hacerlo. Ah, ya se dio cuenta el lobo que ando yo. Ya se dieron cuenta ya que ando acá. Se van a esconder para ver si yo atrapo algo y van a salir en su captura. No, justo estaba el lobo ahí. Me lo va a pillar. Sí, ya lo agarró ya. Ah, están los monos ahí atrás. No, le agarró el lobo, parece. No, todavía no. O está peleando con el lobo, una de dos. Todavía entraron los monos, gente, están ahí atrás.
Captura. Captura, gente, captura. Tan bonitos los monos. Tan grandecitos. Ya, mi gente, nos vamos nomás. Ya, mi gente, nos vamos a la casa a cocinar. Vamos a hacer un rico ceviche y una preparacioncita ahí en la sartén para comer pescadito. Ya, mi gente, vamos a filetear el pescado. Debe estar de unos 4 kilos, yo creo, si es que no es más. Ya. Lo vamos a hacer a la rápida nomás, gente. No vamos a abrirle la completo como normalmente lo hago. Vamos a sacar por encimita nomás. Para no hacer tanto desastre. Ahí. Esta parte quedó perfecta. No quedó casi nada de carne. Pero de todas maneras le vamos a sacar esto porque vamos a hacer un ceviche. Y esta parte es espectacular para el ceviche porque no se desperdicia, ¿no es cierto? Y esta parte de aquí. Sí, estaba en lo cierto, gente, son machos.
Atún chileno. Hay gente de 2 monos nomás. Solo 2 monos. Mira todo lo que salió. Enorme, enorme. Mi mano es gigante, mira, mi hermana es súper grande. Es harto pescado, hartas presas grandes, todas grandes. Bueno, tengo que guardarlo. Pero ahí, todo este pescado quedó harto, más estas 2 presas con el huevo. Y lo que quedó en el pote. Y todo esto que quedó en el pote, gente, mira. Quedó harto para mañana. Así que buena pesca de hoy, buena pesca. Ya mi gente, la salsita. Acá está el pescado. El día siguiente. Esto no es necesario congelarlo, pero sí refrigerarlo. Dejarlo en la parte de abajo y que no le entre aire. Y queda pero perfecto, gente. Perfecto. Ahora vamos a hacer el cevichito. Esta parte les mencionaba que con esto es suficiente. Ah, verdad que tenemos esos trocitos de acá abajo. Ahí. Esto ya está cortadito ya, pero de todas maneras. Ahora vamos a poner en cámara rápida, gente. Pero primero, antes de poner en cámara rápida, quería comentar esta parte. Que tiene esta parte negra, que es el omega 3 supuestamente. Yo se la corto para hacer el ceviche. Para que no quede con un sabor muy fuerte o diferente. Esto se lo pueden dar a sus perros para que no se desperdicie. Crudo. O también cocido. Ahí, ¿viste? Mi gente, ahora le vamos a echar la sal. Idealmente sea sal de mar, pero obviamente puede ser cualquier tipo de sal. Yo le echo sal de mar. Hay que echarle un buen poco, gente, tampoco se vayan a pasar, pero ahí está bien. Primero la sal, antes que todo para el ceviche. Se revuelve bien.
Mira cómo está rosadita la carne, gente. Se ve súper apetitoso. Ahí se ve lleno, gente, pero cuando se revuelva van a darse cuenta que no es tanto tampoco. Después esto empieza a chupar la carne. Empieza a chupar el limón. Como les dije, cada 5 a 10 minutos tienen que ir revolviendo. Cuando esto esté recién hecho, ya todo blanco, ahí recién se le echa la cebolla, el cilantro y los condimentos. Ya, mi gente, en esta ocasión el bonito lo vamos a hacer diferente. Vamos a hacer hamburguesas de bonito. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, mi gente? Hamburguesas de bonito. Previamente limpiado ya el bonito, porque para que no queden fuertes las hamburguesas. La preparación es la siguiente. El bonito hay que picarlo igual como si fuera para el ceviche que le acabo de hacer. Tienen que tirarlo en tiritas y después cortarlo en cuadritos pequeños. Así tal cual, no hay que molerlo, nada. Es la idea para que no quede así como pollo seco la hamburguesa. En esta ocasión yo lo voy a hacer con avena, y la avena hay que dejarla, es media taza de avena, y hay que dejar remojándola con leche. Con leche o agua. La leche solamente tiene que llegar al borde de la avena. Pueden hacerlo con pan o con avena. Entonces, gente, esto queda 10 minutos ahí remojando para que se humecte en la avena. También vamos a necesitar un huevo, un diente de ajo grande, si no 2 pequeños, cebollín y condimentos a elección, y obviamente sal. Empezamos. Mientras esto se reposa, cortamos el bonito en tiritas. Entonces, gente, tenemos que picar las tiritas de bonito después lo ponemos todo así juntita y vamos picando bien finito. No importa que se aplaste, así que quede así como medio ¿cómo se dice? Deshilachado. Ahí sí, se me pegó la lengua. Y queda así como bien cortadito, bien diminuto, lo que más se pueda. Ya, mi gente, cuando tengamos ya el pescado de esta manera, tenemos que echarle previamente el pan o la avena ya remojada en leche. Normalmente hay que estrujarle la leche, que sacársela lo que más se pueda, y el resto se echa acá.
Echamos la sal. Echamos la pimienta. Normalmente lo pueden hacer solamente con pimienta y sal. Pero yo le voy a echar un poco de comino y ají color para que le dé colorcito a la tortilla. Cuando tiene todo eso, revolvemos que se integre todo. Cuando está así, le echamos el huevo. El huevo, el cebollín y se le raya el ajito. La gente, cuando está todo esto, rompemos la yema. Ya, mi gente, ahora para moldear la hamburguesa voy a ocupar esta tapa. Agarramos el bonito, la mezcla y se la echamos acá adentro. Y aplastamos. Y ahí van quedando. Hacemos el mismo procedimiento con las demás. Primero echarle aceite sí al donde estén echándola. Ideal echarle aceite para que no se quede pegado la mezcla. Ahí tampoco hay que darle tanto apriete. Ahí van quedando. Así quedaron las hamburguesas, gente. Tenemos 4, 5, 6. Vamos a ir a freírla inmediatamente. Ya le pusimos los aliños, comino y pimienta. Y esto recuerden que ya tenía sal. Ahora tenemos acá la cebolla y el cilantro. Revolvimos y esto está listo. Gente, se quedó pero de maravilla. Quedó de maravilla esto, gente.
echar un poquito más de aceite porque nos quedan todavía. Pero miren esto, gente. De hecho tengo que darle vuelta. Ahí sí. Mira. Mira, gente. Oh, se ven re buena, gente, mira. No están ni duras ni blandas. Están pero perfectas la textura. Ya, mi gente, vamos a probar esto. Oh, gente, nunca había hecho... ¿Cómo se llama? Hamburguesa de bonito. Fresco, de hecho. Mira. Vamos a probar. Oh. Oh, qué buenas, son súper similares a la hamburguesa que se hacen con atún en tarro. Pero este se nota que es mucho más fresco, obviamente. No tiene ese sabor al del tarro en sí, pero se asemeja mucho. Está muy buena. No sabe nada a pescado. Está buena. La consistencia, todo quedó excelente. Vamos a probar el ceviche. Oh. Nada que decir, gente. Nada que decir. Está excelente, gente. Se lo recomiendo, en serio. Bueno, mi gente, me despido con esta exquisitez que hice. Quedó pero muy bueno, gente. Muy, muy bueno. Ahí tenemos dos más, que son de mi señora. Se están cociendo más. Ella se está haciendo arrocito. Yo como así por ahora. Y me despido, gente. Espero que ya les haya gustado el video. Nos vemos en otra jornada de pesca y cocina con Mouth Fishing. Así que eso, mi gente. Nos vemos con esta exquisitez